Nuevamente nos reunimos para seguir meditando y reflexionando en lo que el Señor nos quiere decir ahorita en este momento, a la luz de la doctrina, de la enseñanza del Papa Francisco, que como sabemos, pues en el fondo es la palabra de Dios la que en la que el Papa se basa como fundamento para darnos sus enseñanzas, y lo hermoso sería que cada uno de nosotros nos esforzáramos por llevar a la práctica lo que a lo mejor de teoría ya conocemos, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos reflexionado, pero ya en la práctica a veces es difícil vivirlo. Creo que es responsabilidad de cada uno, pues tratar de ver y analizar aquello que más nos hace falta y con sinceridad confrontarnos con nosotros mismos para darle una respuesta generosa al Señor en eso que día con día pues nos va pidiendo. Vamos a leer el día de hoy en esta charla el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, y este texto pues nos iluminará para nuestra reflexión, que será una continuación de los dos temas anteriores que estuvimos reflexionando, y que precisamente porque es un tema muy profundo, interesante y creo que necesario para nosotros como sacerdotes, pues vamos a insistir, ya que como les digo, el Papa en diferentes ocasiones, sobre todo cuando se dirige a los sacerdotes, a los seminaristas, a los religiosos, pues no quita el dedo del renglón, y por el contrario, siempre tiene una palabra nueva, fresca, que decir. Como decía en la charla anterior, no solamente en base a una doctrina o a un pensamiento, sino en base a su propia experiencia, ya que él, desde que fue maestro de novicios, rector, con los jesuitas, no se diga ya después como obispo, como arzobispo, pues tuvo la experiencia del diálogo con sus sacerdotes, con los seminaristas, y quién mejor pues conoce el corazón de cada uno para afirmar y para decir lo que en verdad nos puede ayudar. Pues bien, en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 20 dice lo siguiente: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, les decía que vamos a seguir profundizando en el tema de la comunión y de la unidad que nos debe de unir como iglesia ad intra, entre nosotros, como jerarquía, como iglesia jerárquica, y también como pueblo de Dios. Y también, como reflexionábamos el día de ayer, seguir profundizando en esas causas de las que nos habla el Papa, sobre esa sutil vida que se meten muchos, que es precisamente la amargura por la falta de fe,
a veces también por la relación con el obispo, y, y al final reflexionábamos sobre la relación que tenemos con nuestros hermanos sacerdotes. Y es aquí donde me voy a detener para profundizar el día de hoy en esta relación que hay con los demás hermanos, y a la luz de lo que el Papa nos comunica, pues tratar de recuperar esa comunión, de recuperar esa amistad, esa fraternidad que nos debe de caracterizar como iglesia para que el mundo crea, para que verdaderamente nuestra gente viva el amor de Dios que tanto predicamos, y que ya no sea solamente de palabra, sino sobre todo con las obras, con el testimonio. El Señor bien nos dice ahorita, lo escuchamos, que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y qué mejor en una comunidad sacerdotal, ya sea en una parroquia, ya sea en una asamblea, ya sea en alguna reunión de canal, o en tantas incluso convivencias que tenemos como hermanos sacerdotes, en las que tenemos que ser así como una luz que irradia el amor de Dios a los hermanos, manifestado en la confianza, la amistad, el cariño, la fraternidad que nos une como otros Cristos aquí en la tierra. Deseamos que este tercer peligro que corremos de ser amargos, o de no encontrarle sentido ya a nuestra vida sacerdotal, pues muchas veces es precisamente por, por la relación que tenemos con con los demás hermanos sacerdotes. Y el Papa, en el 2017, exactamente el 27 de mayo, allí en la Catedral de San Lorenzo, en Génova, Italia, se dirigía a sacerdotes religiosos de allí, de ese clero, y precisamente les habló acerca de este tema, y les decía que nosotros tenemos la oportunidad, como ahorita decía, de vivir encuentros diocesanos, de vicarías, de decanato. Tenemos oportunidad de reunirnos para alguna peregrinación, para algún retiro, para los ejercicios espirituales, para vivir semanas de comunidad, como por ejemplo la semana de formación permanente. Y ahí son oportunidades para encontrarnos con el hermano, con aquel que comparte la vida de cada uno de nosotros. Y ciertamente dice el Papa que la fraternidad es una bella palabra, pero es una bella palabra que no se cotiza en la bolsa de valores. Es muy difícil la fraternidad entre nosotros. Es un trabajo de todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un peligro muy grande. El haber creado esa imagen o esa fama de un cura que lo sabe todo, como, como los niños o los jóvenes pudieran ponernos un apodo, el cura Google o el cura Wikipedia, como que nosotros no necesitamos consejos, no necesitamos que alguien nos corrija o que alguien nos llame la atención, porque creemos que las podemos todas y que sabemos todo. Y esto hace mucho daño
a la vida presbiteral. Y hace mucho daño porque a veces en nuestra soberbia, en nuestra autosuficiencia, en nuestra autorreferencialidad, en el querer sobresalir, en el querer destacar, pues minusvaloramos o descartamos a otros que no piensan como nosotros o que los sentimos inferiores, porque a lo mejor nosotros hemos tenido oportunidades que ellos no han tenido, como el estudio, el tener alguna preparación, el tratar a cierto tipo de gente, en fin, incluso a veces hasta cualidades físicas, como aquel que es muy bueno para jugar fútbol y humilla a aquel que no le pega ni o no le sabe pegar ni al balón, o aquel que es experto en la tecnología y se da cuenta que el hermano no da una, o aquel que sobresale por su voz o porque sabe tocar algún instrumento y eso lo hace sentirse superior, casi se siente artista delante del hermano que tiene una voz de serrucho o que no sabe tocar más que las puertas. Y y todo eso pues va creando en esos pequeños detalles, va creando pues la desconfianza, va creando el, la falta de diálogo e incluso pues las ya pocas ganas de vernos, de tratarnos. Y como es lógico, en lugar de buscar algún hermano o algunos hermanos sacerdotes para convivir, para dialogar, para ayudarse mutuamente, para orar juntos, para compartir incluso las vacaciones, pues más bien se recurre a alguna familia, a algún amigo que pues sí, nos conocen, hay confianza, pero nunca va a ser lo mismo en comprensión e incluso en ayuda de un hermano sacerdote. El mismo Papa, cuando nos está hablando sobre esto, nos dice que precisamente en los detalles, en los pequeños detalles, es como podemos encontrar la unidad, la comunión con los hermanos, cuando nos escuchamos, cuando rezamos juntos, en un buen almuerzo, cuando compartimos alguna comida en algún restaurante, en alguna pizzería, o vamos a los tacos, a los hot dogs, o a comernos un pescadito, o cuando hacemos fiesta juntos, los más jóvenes y los que pueden, pues en un partido de fútbol, o, o aquellos que se van juntos a, a jugar tenis o frontón, en fin, que practican algún deporte, y la fraternidad pues es muy buena. Todo eso es una riqueza de unos para con los otros, y nosotros pues debemos ayudarnos, e incluso hasta a veces en aquello que no estamos de acuerdo nos complementa, como cuando los discípulos de Jesús a veces discutían entre sí y no por eso no dejaban de ser discípulos de Jesús o no se ayudaban. Ahorita escuchamos cuando Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces, y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. ¿Y perdonar a quién? Pues al hermano que a veces no piensa como nosotros, o se presta a la discusión, o tenemos algún malentendido, y que hay oportunidad de perdonarnos una y otra vez, y en esa fraternidad, pues incluso hasta nos vamos santificando, o es un medio de santificación. Y qué triste es cuando nosotros juzgamos al otro y decimos, no, pues es que es un tonto, no, pues es que
en realidad está loco. Y todo esto, pues muchas veces nace de los chismes, de las murmuraciones, de las críticas, de la competencia desleal o de las envidias o incluso hasta de los rencores. Y si tenemos todo eso dentro de nosotros mismos, pues vamos a llegar a lo que estábamos reflexionando, que es precisamente la amargura. Un sacerdote, como dice el Papa Francisco, con cara de chile en vinagre. Y la gente lo percibe, lo nota muy, muy claramente en nuestras expresiones, en nuestro rostro, cuando estamos amargados. Y seguramente que la amargura también nace de, de la falta de relación con los hermanos. Por ejemplo, yo les decía que el Papa pues conoce muy bien el ambiente sacerdotal y cuando habla pues es precisamente para animarnos más que para criticarnos o para regañarnos, pues nos llama la atención para que también nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de que no por ser sacerdotes, acuérdense del principio, la gracia no destruye la naturaleza, estamos excluidos de nuestra humanidad, que a veces nos hace un poquito sentidos o resentidos y que a veces eso se convierte en un peso e incluso a veces superior a nuestras fuerzas, porque decimos una cosa pero hacemos otra, o queremos cambiar pero, pero no cambiamos. Y, y entre nosotros, pues muchas veces se da el que no solamente critiquemos a los demás, sino las envidias, los celos, las competencias y a veces hasta más fuerte, las calumnias, las difamaciones y a veces aunque no sean graves ciertas opiniones, nosotros las hacemos grandes y devaluamos al hermano. Y detrás de estos celos o de estas competencias o, o detrás de todo esto que decimos, pues está la traición a la fe. ¿Por qué la traición a la fe? Porque pues todos nosotros les respondimos al Señor desde la fe, porque le creímos a Jesús, nos hicimos sacerdotes. Y el otro hermano también le creyó a Jesús y se hizo sacerdote. Y en el momento que yo desconfío de él, en el momento que yo le pongo zancadilla, que lo critico, que hablo mal de él, pues es al mismo Cristo a quien estoy criticando. Porque Cristo ciertamente, como dice la Sagrada Escritura, está en el más pobre, en el que tiene hambre, en el que tiene sed, pero pudiéramos decir también está en el sacerdote que, que necesita de nuestra palabra de aliento, que necesita de nuestro consejo, que necesita de nuestra oración, que necesita de nuestra compañía. Es importante que nosotros busquemos busquemos al hermano para, para darnos cuenta de que es más lo que nos une, de lo que somos afines, que lo que nos separa. Aún así, cada quien en su forma de pensar, en su forma de ser, lo que nos une en común es un mismo espíritu, es un mismo llamado y es una misma vocación. Y qué mejor que reconocerla y valorarla y agradecerle al Señor ese magnífico don como iglesia, como comunidad, como presbíteros. Todos somos parte de un cuerpo
que es la Iglesia de Cristo. Y la pretensión de tener razón siempre nos puede llevar a la equivocación. Y esto lo debemos de aprender desde pequeños, o lo debimos de haber aprendido desde pequeños, que nos podemos equivocar cuando somos pretenciosos, cuando creemos también saberlo todo. Es importante que cada uno reflexionemos en esto, como les decía, para corregirlo. Por eso el Papa incluso nos dice que desde la formación, y aquí se lo digo a los formadores que me estén escuchando, o si nosotros tenemos oportunidad de ir al seminario, que pongamos en práctica las palabras del Papa. Y las palabras del Papa son muy duras al respecto, porque dice que cuando encuentren a un seminarista chismoso, aunque sea un seminarista bueno e inteligente, pero que es chismoso, le dice a los formadores, expúlsenlo. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y si crías cuervos en el seminario, van a destruir después la fraternidad del presbiterio. Qué palabras tan duras del Papa, pero qué tan ciertas. Y les digo que el Papa lo sabe muy bien. Incluso él decía que cuando se elige un obispo, él como que no lo quería decir, pero dice, bueno, se los digo. Cuando se elige un obispo, se consulta a sacerdotes, se consulta a religiosos, se consulta a los mismos obispos, sobre todo a los que están cerca de la diócesis en la que hace falta el pastor, y se consulta al pueblo de Dios. Y el Papa dice, qué triste es escuchar a veces tanta crítica en contra del hermano sacerdote, que en lugar de reconocer sus cualidades, los dones, su santidad, se le pone zancadilla, a veces hasta se le hunde. Y ciertamente nadie es digno, y creo que todos somos pecadores y todos tenemos defectos, pero seguramente que entre nosotros Dios quiere elegir alguno para que reciba ese don. Y dice el Papa que se oye a veces tantas críticas, desgraciadamente, que pues en lugar de ayudar, pues destruyen. Y por eso les digo que con conocimiento de causa, el Papa habla de esto, y ya nosotros como sacerdotes, pero incluso desde la formación, que tengamos mucho cuidado al respecto. También, pues, el Papa habla del párroco y del vicario, que a veces van de acuerdo, pero muchas veces no se ponen de acuerdo. Y empiezan, pues, las envidias, empiezan las zancadillas entre uno y otro, y no hacen el esfuerzo por tratar de comprenderse, de hablarse, de tenerse paciencia, y lejos de ayudarse, a veces hasta se destruyen con la crítica. Y qué duro es a veces con una familia cuando nosotros nos ponemos a criticar al hermano. Nos sentimos en confianza y empezamos a hablar mal del hermano, pero imagínense qué piensa dentro de la familia. Si eso lo hace con su hermano sacerdote, que no lo hará con otras personas. Y aguas, hay que tenerle miedo,
porque si lo hace con con el leño verde, ¿qué no hará con el seco? Tenemos que ser muy prudentes. Cuando vamos a comer, cuando vamos a visitar a una familia, tengamos mucho cuidado. Nos quieren, nos aman porque somos sacerdotes. Y creo que lo que esperan de nosotros son palabras de aliento, esperan de nosotros a lo mejor un desahogo, pero hay cosas que a lo mejor no se pueden guardar en nosotros mismos, pero tampoco las debemos de decir a la gente. En primer lugar, porque la podemos escandalizar, o en segundo lugar, porque nunca nos van a entender, nunca nos van a comprender como lo pudiera ser un hermano sacerdote, que a lo mejor pues no podrá ser tan sabio, o no podrá a lo mejor ser así como la persona que digamos en la que yo me puedo fiar, pero desde la fe sabemos que es un hermano y que aún con nuestras diferencias debemos ayudarnos los unos a los otros y juntos pues hacer frente a nuestros propios pecados, a las cosas feas que pues que como seres humanos hemos hecho o cometemos, y que el Señor nos da la oportunidad de una conversión sincera para seguir caminando y superando todas las dificultades de nuestra vida. Nosotros hemos sido elegidos dentro de un pueblo, dentro de una comunidad, dentro de una familia, y cada uno es diferente. Y ahí desde nuestra propia condición, el Señor nos eligió. Recordemos a los apóstoles, cada uno era distinto, desde pescadores hasta un recaudador de impuestos y, y en fin, jóvenes, viejos, en fin, todos diferentes. Y así el Señor nos eligió. Cada uno de nosotros es importante que aceptemos lo positivo de los hermanos más que lo negativo. El Papa, ya no en este día que yo les decía allí en Génova en el 2017, sino más bien en otra parte en otro de sus discursos, él nos habla de que la unidad, la comunión, debe de ser fruto de nuestra unción sacerdotal. Que sí, como ahorita les decía, todos somos pecadores, pero estamos ungidos. Y todos queremos, y creo que esta debe de ser nuestra aspiración, ser cada día más santos, más fieles a esta unción que recibimos el día de nuestra ordenación. Y lo que ahorita ya he venido repitiendo, lo que edifica, lo que construye a la iglesia, lo que le da la unidad a la iglesia, es precisamente la comunión. Una sola cabeza, que es Cristo Pastor, y nosotros que somos otros Cristos aquí en la tierra, siendo cabeza para la grey, para el rebaño que el Señor nos ha encomendado. Y por lo tanto, pues pedirle a Dios que nos ayude a superar esas diferencias, que nos ayude a superar esos defectos para poder vivir como familia. Yo recuerdo cuando era promotor vocacional, yo les decía a los muchachos, no solamente renuncias, dejas una familia para, para alejarte de ellos. Tú sigues siendo miembro de esta familia,
que te va a apoyar y van a seguir orando por ti y tú los vas a poder ver, pero aquí lo importante es que te vas a unir a otra familia, el seminario, otros hermanos con los que vas a caminar juntos, pero va a depender también de ti, porque a veces esperamos que los otros nos hablen, que los otros nos busquen, que los otros nos hagan favores, se preocupen por nosotros, pero nosotros no queremos hacer nada. Es decir, una llamadita por teléfono, una carta, un mensajito, un WhatsApp, una visita, una invitación, todos esos detalles son los que forman la fraternidad. Y a medida que van avanzando, se va haciendo más profunda esa confianza y esa fraternidad pues va dando fruto. No solamente para nosotros, sino también para los que nos tratan. Porque pues cada quien da lo que lleva dentro. Y si nosotros llevamos amor, cariño, escucha, comprensión de otros, también nosotros seremos comprensivos y también escucharemos a los demás y también les daremos nuestra amistad y a cada quien de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su forma de ser. El Papa, precisamente hablándonos de esto, nos dice que nosotros hay también como tres peligros que rompen la comunión o la fraternidad. Y es primero ser o querer ser uniformistas. Segundo, alternativistas. Y tercero, ventajosos. El Señor a cada uno nos pide la unidad porque Él quiere que la iglesia sea una, que no haya divisiones, que no haya altercados entre nosotros. Y para poder nosotros lograr esto, ya lo hemos estado reflexionando, es necesario, y lo hemos repetido, la oración. ¿Por qué? Porque la unidad en la iglesia no es fácil. Veámoslo, al mismo Papa cuánto trabajo le ha costado con algunos cardenales, con algunos obispos que, que a lo mejor difieren en sus ideas, pero lejos de apoyar, lejos de complementar, a veces pues la crítica es muy fuerte y es muy triste de que la gente sencilla, de que la gente humilde, de que la gente a veces analfabeta entienda el mensaje del Papa y los letrados, la gente que aparentemente es más inteligente o teólogos destacados, no estén de acuerdo o no quieran escuchar la voz del Papa, porque dicen que su lenguaje no es el adecuado de un Papa o que las analogías que él hace pues son analogías que rayan a veces hasta en lo ridículo. Y qué triste, ¿no? Qué triste porque nosotros mismos lo vemos. Cuando celebramos la Eucaristía con niños, a veces tenemos más llena la iglesia que cuando le predicamos a pura gente grande. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar más cuando nosotros le predicamos a los niños, porque lo entienden los niños y lo entienden ellos, a que nosotros con palabras rebuscadas les queramos hablar a ellos y de transmitirles un mensaje que no entienden. Habló muy bonito el padre, pero quién sabe qué dijo. Y en este sentido es necesario que todos nosotros busquemos la forma de hacer llegar el mensaje de la palabra a nuestra gente, pero pues el mensaje va respaldado también con nuestro testimonio. Muchos en la iglesia, dice el Papa,
que están dentro, pero con un solo pie, mientras el otro pie está afuera. Y entre ellos precisamente están los uniformistas, cuyo estilo es uniformar todo. O sea, quiere que todos seamos iguales. Y sabemos nosotros que no es así. ¿Por qué? Porque detrás de el querer uniformar a los demás está la rigidez. O sea que algunos son muy rígidos, no tienen la libertad que da el Espíritu Santo y confunden lo que Jesús predicó en el Evangelio. Esa doctrina de igualdad que ellos quieren, mientras que Jesús nunca quiso que la iglesia fuera rígida. Y por lo tanto estos no entran del todo en la iglesia. Se dicen cristianos, se dicen católicos, pero su actitud rígida los aleja de la iglesia. Tienen un pie adentro y otro pie afuera. Qué duro es para su propia vida de estos sacerdotes y qué duro para la gente que vive con ellos o trata con ellos. Esa rigidez de hacer las cosas como deben de ser, incluso el Papa lo dice, ¿no? Es que las cosas siempre se han hecho así y tenemos miedo de cambiar, aunque, aunque en el fondo, aunque en el fondo digamos que queremos renovarnos, que queremos cambiarnos, pero a veces seguimos con lo mismo. Hay sacerdotes que siguen con una pastoral, como dice también el Papa, como de mantenimiento. O sea que de muy demasiado conservadores y les da miedo innovar, ser creativos, renovar y cambiar ciertas cosas. Y como las cosas siempre se han hecho así, se vuelven muy rígidos y que sufren tanto ellos como sufre la gente. Otra actitud es la alternativista. Son aquellos que piensan, yo entro en la iglesia, pero con esta idea o con esta ideología, y ponen condiciones. También ellos tienen un pie fuera de la iglesia, alquilan la iglesia, pero no la sienten propia. Ya desde el principio de la iglesia, en la iglesia primitiva, como lo testimonian los gnósticos, a los cuales el apóstol San Juan decía, somos sí, sí, somos católicos, pero con estas ideas. O sea, buscan una alternativa porque no comparten el sentir común de la iglesia. Y en esto, pues qué difícil es, ¿eh? Al menos yo por aquí tuve un sacerdote de fuera, no era diocesano, que empezó con ideas en las que él estaba convencido, al grado que rayaban en herejías. Y desgraciadamente, bueno, aquí ya no pudo estar, y ni en la congregación, ni en su congregación, y tuvo que dejarla, y se le tuvo que suspender. Y él sigue con sus propias ideas, y cómo separan, cómo dividen al pueblo de Dios. De por sí ya en sí separaba a algunos queriendo infundir estas ideas, y no se diga al pueblo de Dios.
qué daño hacen a la iglesia este tipo de sacerdotes o de personas que, que quieren imponer lo que ellos piensan o creen que esa es la verdad. No hay un criterio de razón objetivo, no un poco como algunos hermanos separados que tratan de imponer sus ideas y que, y que son muy tercos y cómo causan división en nuestra iglesia y sobre todo en nuestro presbiterio. También, por último, dice el Papa que hay un tercer grupo que son los que buscan ventaja, los ventajosos. Esos van a la iglesia, pero por ventaja personal y acaban haciendo negocios en la iglesia. Son los especuladores, son dice el Papa precisamente en una de sus homilías, que son esos que se creen empresarios, como en tiempos de la iglesia primitiva, con Simón el mago, con Ananías y Zafira, que se querían aprovechar de la iglesia para su propio beneficio. Y el Papa denuncia esto en las comunidades parroquiales y diocesanas, en las congregaciones religiosas, que a veces se ocultan como bienhechores de la iglesia o o de su congregación, pero en realidad detrás de ellos está el negocio. Y creo que hay algunos, hay algunos que son muy hábiles para los negocios, pero desgraciadamente a veces para su propio provecho, no para el bien de la iglesia. En esto pues no quiero andar porque se pueden pisar muchos callos. Ustedes, sin juzgarlos, a veces saben quiénes son y no para que los hundamos o los critiquemos, sino también para que los ayudemos, aunque a veces es bien difícil que se dejen ayudar. Con esto no quiero decir que no sea importante buscar medios para, para la construcción, medios para hacer mejoras en la parroquia o para que ciertos proyectos se lleven a cabo. Por supuesto que no. Aquí el problema del que habla el Papa, de esos que tienen un pie adentro y otro pie afuera y que son ventajosos, es que utilizan a las personas y las utilizan para su propio provecho. Y si eso está mal en un político, si eso está mal en un laico, un patrón, un empresario, un jefe, un director, un padre de familia, imagínense qué mal estará en un sacerdote que busque siempre sacar ventaja de todo lo que hace. Analicémonos cómo andamos en esto. Tomemos conciencia de esto. Y ya para terminar, dice el Papa, ¿qué hay que hacer? Contra los conformistas debemos de ser pastores capaces de saber sobrellevar las contradicciones, de amar a los súbditos díscolos, de sostener procesos con fortaleza para dar tiempo a que el Espíritu haga la unidad. Esos que quieren que todos seamos iguales, que no haya diferencias, pues hay que tenerles paciencia y hay que sostener los procesos para fortalecer el espíritu de unidad, sabiendo que el Señor a cada uno le ha dado dones distintos.
Contra los alternativistas pone la imagen del pastor que solo en Dios pone su esperanza y lo muestra arriesgándose en el momento oportuno. Hablábamos de que, y el Papa lo repite mucho, y por ahí a lo mejor lo alcanzamos, a ver si lo alcanzamos a reflexionar, dice que la mejor relación que debemos de tener nosotros y casi la única relación que debemos de tener es en Cristo o con Cristo. Porque en esa relación se deben de fundamentar todas las demás relaciones. Cristo debe de ser nuestro mejor amigo, nuestro consejero, nuestro ejemplo a seguir. Y pues habrá hermanos que pongan su confianza en sí mismos, o que, como decíamos, traten de utilizar a la iglesia para sus conveniencias, y por eso ponen condiciones para estar en ella, pero con sus ideas, con su forma de pensar, etcétera. Y nosotros pues debemos de tenerles paciencia y estar con la esperanza de que solo Dios es el que los puede ayudar, con nuestra oración y con nuestro cariño, con nuestra amistad, con nuestra fraternidad. Y por último, contra los ventajeros o contra los que tratan de sacar ventaja de todo, el Papa pone al pastor que no negocia ni la doctrina ni la pertenencia al rebaño que le fue confiado. Eso no se negocia. Al contrario, es un don, es un regalo que nos da Dios de ser esos pastores. Pues bien, ya se nos acaba el tiempo. Ojalá que nos ayude esto a reflexionar un poquito más en la importancia que tiene el vivir en comunión. Pidámosle al Señor, como nos decía, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí esté Él en medio, y que, como decían de la primera comunidad o de las primeras comunidades, miren cómo se aman, que así digan de nosotros sacerdotes, que nuestro presbiterio sea un lugar de comunión donde se respire el olor de Cristo, el amor de Cristo, la fraternidad en Cristo, y que eso sirva para que el mundo crea. Ante tanta división, ante tantas envidias, ante tantos pleitos, ante tanta violencia, que nosotros seamos signo de comunión, de amor, de fraternidad. Les voy a dar la bendición. Que Dios nuestro Señor los acompañe, los bendiga, bendiga a todo su apostolado, sus trabajos y a sus fieles. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues a seguir meditando y veamos qué tanto somos hombres de comunión, qué tanto somos testimonio del amor de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Hasta la próxima.